Vamos a presentar a nuestro entrevistado en estudios. Antes de la pausa les había comentado sobre la megacomisión que ha aprobado ya acusar constitucionalmente y penalmente al expresidente Alan García y a sus entonces ministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Leca, pero también al director del programa Agua para Todos, Carlos Arana. Y Wilber Bendezú está con nosotros como subsecretario general político del Partido de la Estrella. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Bendezú. Después de tiempo que lo veo, ¿cómo le va? Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, ¿usted qué tiene que decir frente a todas estas investigaciones que se vienen dando y las irregularidades que se han hallado, por ejemplo, en este programa Agua para Todos? Que en inicio creo que es importante enmarcar, ¿no? Señalar que fue un programa creado para que el agua llegue a los más necesitados. Se hizo una serie de inauguraciones, pero se han encontrado en realidad varios puntos por los que hay que responder. ¿Qué tiene que decir usted sobre ese tema? Creo que el presidente Alan García ha sido bastante claro y enfático en rechazar este tipo de acusaciones. El día de hoy hay una entrevista bastante larga en un periódico que es El Correo. Ha estado muy temprano en una radio y creo que esta es una persecución insana en contra de su persona. Y yo diría que para rescatar aquello que a mí me parece que es importante, a él le acusan ¿de qué? De haber puesto en vigencia una ley que se aprobó en el Congreso anterior, que lo único que hizo fue él promulgar esa ley para dar beneficio, para dar agua y desagüe a más de 4 millones de personas en el país, para dar agua y desagüe a más de 1 millón de personas en Lima. Y creo que todo eso no es sino una cacería contra Alan García, con el único propósito, y todos lo sabemos, de poder liquidarlo como candidato en 2016. Y eso es lo que se busca, y eso es lo que se quiere. Y nosotros estamos total y absolutamente convencidos hacia dónde camina todo esto. No es sino a la reelección conyugal en este caso. Bueno, que es lo que ha señalado el propio expresidente. Ahora, cuando se le pregunta sobre este tema, ¿no? Hago referencia a la entrevista del diario Correo a la que usted señala hoy, es que él dice que no... Él no descarta que en realidad se haya podido generar algún tema de corrupción, pero él habla de un vivo de alguna persona en particular frente a tantos. Entonces... Pero obviamente, si en las obras, si en los proyectos ha habido gente que ha mal utilizado los recursos, que no ha llevado con transparencia todo este tipo de programas, obviamente la ley le tiene que caer. La ley le tiene que sancionar. Aquí está exactamente, y creo mire. que todo el peso de la ley en este caso, y tiene que haber mucha severidad. Y por eso hago la referencia cuando usted, en ese sentido, porque dice, cuando usted hace 2.240 obras de agua potable y trabajan 100.000 o 200.000 personas, puede haber un vivo. Pero de ahí a decir que hay una máquina succionadora que lleva el dinero hasta el presidente o el ministro, eso me parece mala fe. Lo que quieren decir ahí es que Alan García tiene que estar pendiente hasta del último ladrillo que se coloca, ¿no es cierto?, en una obra. Y eso sí me parece que no es correcto, ¿no? Bueno, pero ¿sabe qué pasa, señor Bendezú? Que el tema es que se emitieron decretos de urgencia, lo que he encontrado en la comisión. Yo he estado revisando en realidad detenidamente el informe, y lo que señala es que son ilegales y que se originan irregularidades porque no hubo el proceso legal, digamos, de concurso público. Decreto de urgencia que el actual gobierno lo sigue emitiendo, ¿eh? Cuidado. O sea, no es solamente un tema que en este caso puede estar implicando al gobierno anterior, sino que en este gobierno también se sigue utilizando, se sigue haciendo, y gracias a esos decretos de urgencia se siguen haciendo obras. Que en su momento también deberían ser investigados. La pregunta es, ¿también los actuales funcionarios, también el actual presidente es responsable, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en este momento? A mí no me parece. Bueno, entonces, de todas maneras, bueno, se habla de una infracción de la Constitución porque no se hicieron estos concursos públicos, ¿no es cierto?, para poder determinar cuál era la empresa que estaba encargada, y sobre todo porque el señor Carlos Arana, según la información que se maneja, no había tenido vínculos con algunas de las empresas que se habían contratado. Bueno, pero para eso está la ley, para eso está la justicia, que se investigue, y si se encuentra responsable, que se sancione, pero que no se inmiscuya ahí, en este caso, la figura del presidente Alan García, que estoy total y absolutamente convencido no tiene nada que ver en estos temas. Continuamos con el señor Wilber Bendezú, subsecretario general político del Partido Aprista, ha sido expresidente también del Parlamento Andino, por lo cual también queremos tocar otros temas con usted. Yo le decía brevemente, mientras que escuchábamos parte del discurso del presidente Humala, que sí se ven algunas evidencias de que hubo irregularidades en este programa Agua para Todos. Yo le decía, por ejemplo, que se había descubierto que Carlos Arana, más allá de ser el director del programa, él trabajaba como técnico para algunas empresas, ¿no? Eso es lo que arroja la investigación, que habían sido contratadas precisamente para el programa. Entonces, ¿qué me diría usted sobre estos hechos? ¿Debería ser tratado de manera aislada? ¿No se debería involucrar al expresidente? ¿Cómo lo ve usted? Primero, yo creo que Carlos Arana va a responder cada uno de estos temas.
y estoy seguro y estoy convencido que lo hará con total y absoluta transparencia. Yo lo conozco a él pues hace casi 40 años. Y estoy convencido que él tiene respuesta para cada una de estas aseveraciones. ¿Confía entonces en el trabajo que él realizó? Confío en que las investigaciones van a determinar que él es total y absolutamente inocente en estos temas. Y confío en el trabajo esmerado que ha hecho en Agua para Todos, que ha permitido que gran cantidad de limeños que antes no tenían agua, hoy lo tengan. Gran cantidad de peruanos que antes no tenían acceso a esto que es tan importante como el agua y el desagüe, hoy lo tengan. Lo que sí me parece un gravísimo error es que esta comisión haya querido generalizar, poner en un solo paquete todo. Yo creo que si hay temas puntuales para investigar, donde ellos han encontrado indicios razonables para denunciar, han debido en todo caso particularizar los temas y llevarlos a los tribunales que corresponde. Pero no lo que no se puede generalizar política. Y jalar por un lado a Alan García y jalar por otro lado a las empresas. Me parece que han hecho una ensalada en todo esto que al final ellos mismos no van a saber cómo responder. Y en el caso del exministro Alan Garrido Leca y el expresidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo. Bueno, pero igual. ¿Lo mismo? Yo creo que igual. O sea, Jorge del Castillo es nuestro secretario general del APRA. Él ha sido inclusive investigado durante 2 años por la Fiscalía y creo que ha sido exonerado de toda responsabilidad, ha sido exonerado de toda culpa. Él hoy creo que cumple una labor importantísima en el partido y justamente está promoviendo este grupo de amigos con Venezuela. Ahora, vamos a hablar también de ese tema. Solo una última pregunta respecto del caso del expresidente García. Cuando habla usted de una campaña de desprestigio con miras al 2016 para que la impulsan sus rivales y que está monitoreada, y bueno, estamos justamente viendo al presidente Humala con su esposa, la primera dama Nadine Heredia. El tema de las narcoconmutaciones, 5.500 dados en su gobierno, también son materia de investigación. ¿Cree usted que tiene que ver con esta campaña de desprestigio? Pero naturalmente, cuando a él lo mencionan, cuando a él lo vinculan, creo que ese es un tema que se ha ya prácticamente determinado quiénes son esas personas que de una u otra manera han estado vinculadas y si tienen responsabilidad, todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Que se investigue hasta el final entonces. Pero a quienes sí se les ha encontrado en la Comisión de Gracias Presidenciales y Irregularidad. Y el partido en eso ha sido muy prudente, ha separado a estas personas de la militancia partidaria hasta que sean, en este caso, y culminen las investigaciones. Como pasa ahora con Aurelio Pastor, Como pasa que también con Aurelio ha Pastor. decidido ser separado del partido mientras que duran las investigaciones. Ahora, si hablamos de otros temas, usted ha sido presidente del Parlamento Andino. Nosotros hemos conversado en varias oportunidades en ese sentido. ¿Cómo ve usted la renuncia al cargo por parte del ex canciller Roncagliolo y la designación de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Seda Rivas? ¿Cuáles son sus apreciaciones? La renuncia es muy preocupante, ¿no? Porque se da en una situación bastante especial. Se da justamente cuando 2 semanas antes el presidente Nicolás Maduro ha sido bastante fuerte en sus expresiones en contra de nuestro canciller, cuando todavía Venezuela atraviesa una situación bastante compleja y difícil, cuando el canciller nuestro lo único que ha hecho es recordarle, en este caso al presidente Maduro, que cumpla con los acuerdos que hubo en Lima, cuando se reunió precisamente UNASUR. Y creo que con bastante altura, con bastante prudencia, el canciller dijo que había que establecer diálogos, que había que establecer canales de comunicación entre el gobierno y la oposición. Ese fue el gran delito. Y creo que la actitud tan prepotente, diría yo, altanera de Nicolás Maduro, desdice todo aquello que se ha ido construyendo UNASUR. UNASUR es una organización, es un bloque para mí muy importante. Pero perdón, creo que no hay que desandarlo. Antes de pasar a UNASUR, que me interesa mucho saber cuál es su opinión al respecto de cómo viene desempeñando su labor. En líneas generales, ¿cómo evaluaría la gestión de Rafael Roncagliolo? O sea, ha señalado que tenía una línea bien, pero también se le hizo bastantes cuestionamientos en su momento, ¿no? Pero creo que es un canciller que ha seguido las líneas maestras que dejó nuestro gobierno. Creo que el tema de la Haya, por ejemplo, más allá de las diferencias que puede existir con él, lo ha sabido sobrellevar de una manera bastante acertada, ha sabido recibir consejos, ha convocado inclusive a los ex cancilleres, ahí está Alan Wagner, ahí está el mismo José García Belaúnde. Creo que se ha ido por una ruta que el Perú todo en su conjunto ha respaldado y apoyado. ¿Y qué expectativas tendría entonces sobre el desempeño en el cargo por parte de Eda Rivas? Ojalá que a partir de este momento la nueva ministra de Relaciones Exteriores pueda continuar el papel del ex canciller y ojalá que Ojalá usted confíe en ello. Mire,
Yo hubiera preferido, como creo que es la opinión de muchos, haber entregado más bien este puesto de tanta importancia, de tanta relevancia, en circunstancias tan especiales como vive el país hoy, más bien a un profesional en el tema. Ok, un diplomático de carrera. Dentro de poco vamos a estar a la expectativa del fallo de La Haya. Estamos en una circunstancia bastante especial, peculiar con Chile, también con nuestros vecinos. Lo estamos con Venezuela, lo estamos con Ecuador, entonces creo que se necesita y el país merece un manejo profesional. Además ha sido bien sorpresiva, ¿no?, el tema de la renuncia de Rafael Roncalio, que ya se había señalado que él no andaba muy bien de salud y que en algún momento estaba previsto su renuncia, pero la verdad que ha sido bien abrupto. Yo le pido, señor Bendezú, un poco a duda, ¿no?, el tema de la enfermedad. O sea, ¿es la enfermedad o es la presión del chavismo, no? ¿Es la enfermedad o es la prepotencia de Maduro, no? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué hay ahí detrás? Hubo un fastidio, un malestar y por eso se habría ido. Señor Bendezú, vamos entonces con Wilbert Bendezú, subsecretario de Política del APRA y presidente del Parlamento Andino. Habíamos hablado ya un poco de lo que sucedió con el canciller, las expectativas con la nueva ministra Eda Rivas. Usted decía que hubiera preferido que sea un profesional de carrera, pero ya pasando a un tema que va... Esta coyuntura tan especial, ¿no? Sí, un momento por lo muy del especial, fallo obviamente. Ojalá, en la Corte Internacional de La Haya. Anoche escuché al ex canciller García Belaúnde, dijo que la señora tenía experiencia, tenía conocimiento, creo que muy pocos la conocemos en ese plano, pero esperamos que cumpla una buena labor. ¿Y él le decía ojalá o confía? Hay que confiar por el bien del país, porque se nos vienen momentos bastante cruciales. Bueno, nuestro papel en UNASUR, ¿cómo ve? Se está desarrollando la labor. Usted siempre ha tenido como que una visión mucho más amplia respecto de estos temas. Ha sido presidente del Parlamento Andino. Para mí, UNASUR es un bloque muy importante. Y contrario a algunos compañeros míos, inclusive, yo soy partidario de fortalecer los bloques. Y a mí me parece que UNASUR es la expresión de nuestros países de Sudamérica. Y ojalá que en el futuro, ojalá más adelante, estos bloques comerciales como es Mercosur y la Comunidad Andina puedan conjuncionarse. Y eso me parece muy importante. La Comunidad Andina, por ejemplo, cuyo organismo hoy se habla muy poco, en estos momentos atraviesa por una situación bastante expectante. Su comercio ha ido creciendo de una manera vertiginosa. Si hace 2 años estaba en 8.000 millones de dólares, hoy estamos en 10.000 millones de dólares. Algunos dicen para qué sirve la integración, para qué sirve la Comunidad Andina, y ahí está la respuesta, son las cifras las que hablan. Y creo que Mercosur también va por ese camino. Lo que está mal en UNASUR es que algunos utilicen, como el caso del señor Maduro, para la prepotencia, para el abuso, y que otros también utilicen, ¿no es cierto?, para estar constantemente reeligiéndose en el puesto de presidente. Como ha ocurrido ya en el caso de Argentina, como ya ha ocurrido en el mismo Venezuela, porque Maduro no es sino la expresión de una reelección, como va a ocurrir dentro de poco en Bolivia, contrariando su propia constitución, como ha ocurrido en Ecuador, y como puede ocurrir aquí en el Perú, en 2016, con esta reelección conyugal. Y creo que más allá de todo lo que ocurre, lo que están haciendo es blindarse para protegerse unos a otros. Bien, señor Bendezú, bueno, me gustaría todavía conversar más con usted, pero ya aproveché para tomar los datos e invitarlos nuevamente. Espero tenerlo por aquí porque tenemos mucho para conversar más adelante. Cuando ustedes dispongan. Le agradezco por estar aquí.